Hola, voy a explicar el tema 1, que son las sales minerales y el agua. Primero voy a explicar qué son los bioelementos, que son elementos químicos que constituyen a los seres vivos y que los podemos diferenciar en tres tipos: los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Los bioelementos primarios forman un 97%, esto está mal escrito, de la masa de las células y que forman parte de las biomoléculas orgánicas. Los más importantes y a destacar son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que forman parte de todas las estructuras de las moléculas orgánicas y que vamos a ver bastante en los próximos vídeos con los lípidos, los glúcidos y tal en sus explicaciones, ¿no? El nitrógeno, que es un componente fundamental tanto en proteínas como en ácidos nucleicos, en la clorofila, en algunos grupos de glúcidos y de lípidos. El azufre, que forma parte de la cisteína y de la metionina, por lo que son de real importancia para la síntesis de la proteína. Y el fósforo, que forma parte de los nucleótidos y de los fosfolípidos. Los bioelementos secundarios, que forman un 2,7%, que también está mal escrito, de la masa total del organismo. Se encuentran generalmente de forma iónica. ¿Qué quiere decir de forma iónica? Pues que no es de la misma forma en el que lo vemos como en la tabla periódica, ¿no? Estos más y estos menos significan que han ganado o han perdido electrones. El más pues significa que ha perdido un electrón y el menos que ha ganado un electrón. Y esto, pues, ¿por qué sé que es 1? Pues porque aquí, por ejemplo, sería el calcio 2 más, que esto significa que ha perdido 2 electrones. ¿Por qué hacen esto los compuestos, ¿no? Estas cositas que vemos aquí? ¿Por qué lo hacen? Pues para que sean estables, pero esto ya es un tema de química, es un poco curiosidad. Bueno, en los bioelementos secundarios vamos a encontrar eso. Primero sería el sodio más, el cloro menos y el potasio más, que son abundantes en medios intracelulares. El magnesio más, que está presente en la molécula de la clorofila. Y el calcio 2 más, que actúa en reacciones del organismo, como por ejemplo la contracción muscular. Bueno, y ahora los oligoelementos, que componen un 0,1%, pero que su presencia es esencial para la vida. Como por ejemplo el hierro, el cobre, el cobalto, el yodo y el flúor. El hierro, que forma parte de la hemoglobina de la sangre, permite que se transporte el oxígeno. El cobre se requiere por la asimilación de la vitamina C, de la cual hablaremos después, y que participa en la degradación de glúcidos o hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El cobalto, que es constituyente de la vitamina B y que está relacionada con el metabolismo celular. El yodo, que es necesario para formar la hormona tiroxina. Y el flúor, que se acumula en los huesos y les da resistencia. La molécula de agua. Pues la molécula de agua la vamos a ver por un color, mira, por ejemplo el negro, que esta tendría aquí una carga parcialmente negativa y aquí 2 positivas. ¿Por qué decimos que esto es una carga parcialmente negativa? Pues porque, bueno, se podría decir que son 2, pero normalmente vamos a decir que con este símbolo, ahí más o menos me ha salido, que va a ser aquí negativa y aquí con el mismo símbolo positiva y positiva. Perfecto. ¿Esto por qué pasa? Y ahora voy a explicar un poco de química. Pues básicamente, si esta molécula fuera una molécula, entre comillas, normal, sería así. Tendríamos aquí nuestro hidrógeno, nuestro oxígeno y nuestro otro hidrógeno. ¿Cuál es el problema? Que aquí nuestro oxígeno tiene electrones desapareados. Y esto, por la teoría de repulsión de los electrones en la capa de valencia, que esto se da en química, estos electrones, vamos a ponerlo aquí en rojito para que se vea, estos electrones van a repeler estos átomos de hidrógeno. Y por eso esta molécula tiene esta estructura. Aquí se va a formar un ángulo de 104,5
aproximadamente, o de 105. Esto se explica en química y no es necesario saberlo, ¿vale? Y bueno, también otra explicación que podríamos dar es que el átomo de oxígeno es más electronegativo que los átomos de hidrógeno. Y esto provoca que los electrones compartidos de los enlaces se sitúen cerca, o sea, se sitúen más cerca de los átomos de oxígeno que de los átomos de hidrógeno. Por lo que es lo que os he dicho antes, que se puede generar dos cargas negativas en la zona del oxígeno y una carga positiva en cada uno de los hidrógenos. Lo que hemos dicho antes, un ángulo de 104,5 aproximadamente, aunque si ponéis 105 no tienen por qué daros por malo. Y que, muy importante, tiene un enlace covalente y es una molécula dipolar. ¿Por qué es dipolar? Por esta estructura. ¿Vale? Perfecto. Los puentes de hidrógeno, que es cómo se van a unir nuestras moléculas de agua. Que esto básicamente permite que en el seno del agua se forme una estructura reticular y es responsable de las propiedades especiales del agua que ahora vamos a ver. Una molécula de agua se puede unir hasta con 4 puentes de hidrógeno, que en caso del hielo son permanentes y se da entre la parte positiva del hidrógeno y las dos partes negativas del oxígeno. Las propiedades del agua. La primera sería la elevada fuerza de cohesión y la elevada fuerza de adhesión, que son bastante parecidas. La elevada fuerza de cohesión es la propiedad por la cual las moléculas de agua se mantienen totalmente unidas sin posibilidad de compresión. Aquí se ve muy bien en la imagen, que permite tanto la capilaridad como, por ejemplo, la turgencia en las plantas. La elevada fuerza de adhesión, que es la capacidad de las moléculas para unirse a otras y que permite la capilaridad, ya he dicho que era muy parecida a esta. El elevado calor específico, que es un poco confuso con el elevado calor de vaporización, pero que os lo voy a explicar. El elevado calor específico es la cantidad de energía para aumentar un grado el agua. Una pregunta de la EBAU bastante común es por qué esta roquita que tenemos aquí, vamos a hacer aquí una hoja, por ejemplo, una planta. Ay, no se puede dibujar. Ahora. Esto es una planta bastante mal hecha, ¿vale? Aquí, una florecita. Imaginaros, ¿vale? Que esto existiera. Bueno, ¿por qué la hoja de nuestra planta está a una temperatura bastante normal si está recibiendo el mismo calor que esta roca? Pues lo voy a explicar. Por esto, por el elevado calor específico. Ya que el mar, las plantas, etcétera, son termorreguladores, por lo que permite que aunque esté recibiendo mucho calor, va a necesitar mucha energía para aumentar un grado la hojita de nuestra planta. Y esto pasa también en el agua. Por ejemplo, por el día en la playa el agua está mucho más fría que la arena, ¿ves? Aquí se ve. Sin embargo, por la noche vemos que el agua está más calentita que evidentemente la arena. Pues esto pasa por esta propiedad especial que tiene el agua. Y después el elevado calor de vaporización, que es la necesidad, la cantidad de energía para evaporar un gramo de agua y que es refrigerante y no es termorregulador, como por ejemplo el sudor de nuestro cuerpo. La densidad anómala, que esto es una propiedad que básicamente permite que haya mayor agua en estado líquido que en estado sólido, que permite la vida en estanques, ríos, en general en medios acuosos. ¿Por qué? Pues esto pasa que la densidad es tan baja, la del agua, que permite que el hielo flote, permitiendo que los pececillos pues, puedan vivir por aquí abajo. Sin embargo, si la densidad fuera si la densidad fuera mayor, esta capa de hielo se nos hundiría y nuestros pececillos no podrían vivir. El elevado poder disolvente, que es la capacidad que tiene el agua para disolver compuestos, sustancias y moléculas. Esto lo podemos ver en cualquier problema de química. La mayoría de disolventes pues suele ser el agua, que permite que sea muy fácil disolver las sustancias en el agua, facilita el transporte, las reacciones químicas, etc. Y falta una propiedad que sería el elevado
La elevada tensión superficial, perdón. Que no la he puesto. Igualmente en la EBAU no os van a exigir todas, os van a exigir 4 o 5, pero si las debéis saber. Las sales minerales. Las sales minerales podemos ver dos tipos, las precipitadas y las disueltas. Las más importantes, a mi gusto, son las disueltas, pero también vamos a explicar las precipitadas, que son sólidas e insolubles, como los huesos, los caparazones, aquí la conchita que vemos de una almeja o de una ostra, y que se encarga de sostener y proteger, por lo que tienen función estructural y protectora. Las sales disueltas, que son solubles, que suelen venir en forma de aniones y cationes, lo que os he dicho antes de que pierden y ganan electrones, mantienen el grado de salinidad, regulan la actividad enzimática, la presión osmótica y el volumen celular. El pH, ¿qué es el pH? Pues el pH no es más que un parámetro, es una unidad de medida que utilizamos para medir la acidez o la alcalinidad de una disolución y que indica la cantidad de protones que hay. Siendo el 0 el más ácido, aquí por ejemplo en el 4, que es un medio bastante ácido, encontraremos por ejemplo la cerveza, y el 14 el más alcalino, ¿vale? Está al contrario de lo que se piensa. Todo el mundo piensa que el ácido es el 14 y el alcalino es el 0, pero es al revés, ¿vale? Y el 7 es el pH neutro, que es el que vamos a encontrar en champú, en crema, etcétera. Bueno, el sistema tampón, que no es más que un sistema, que es básicamente que las sales minerales quitan o añaden protones dependiendo del pH, ¿vale? Vamos a imaginar que me he comido algo, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, que me he bebido una cerveza que es bastante ácida. Entonces, el sistema tampón lo que hace es que aquí añadiría protones hasta llegar al 7. Bueno, aquí he puesto el 8, pero es el 7, ¿vale? Disoluciones salinas, que no son nada más que mezcla homogénea donde el agua es disolvente y la sal es soluto. El agua disolvente y la sal es el soluto. Aquí. Y que vamos a encontrar diferentes procesos, ¿vale? Como por ejemplo la ósmosis. La ósmosis es el proceso probablemente el más importante que os vais a encontrar en las disoluciones salinas, ¿vale? Que es básicamente el paso del disolvente a una disolución a través de una membrana semipermeable, esto es muy importante, que impide el paso de los solutos entre dos disoluciones de concentración diferente hasta que alcanza el equilibrio. Esto sería el equilibrio, ¿vale? Os lo voy a explicar. Si aquí tengo una solución osmótica y aquí una solución osmótica no, una disolución hipotónica y aquí una hipertónica, y aquí tengo agua, esto sería nuestra membrana semipermeable, que he dicho que es muy importante. Esto no es más que nuestro disolvente pasa a través de nuestra membrana, que esto va a impedir el paso aquí, hasta que vayamos encontrando el equilibrio. Y es muy diferente a esto, un momentito, a la diálisis. Es muy diferente, ¿vale? Ahora voy a explicar lo que es la diálisis. Y que bueno, con nuestra ósmosis, pues vamos a encontrar diferentes medios, ¿no? Esto de hipotónico, hipertónico. Pues mira, el medio hipertónico es en el que el agua sale de la célula y que podamos encontrar, pues, esta celulilla así que está como rugosa, como si fuera un globo que acabamos de pinchar. Y que esto es muy importante, cuando baja el volumen, sube la presión. Y cuando sube el volumen, baja la presión. Son inversamente proporcionales. O sea, que cuando el volumen baja, la presión sube. Bien, y en células vegetales, que sabemos a ciencia cierta que son muy diferentes a las nuestras, vamos a encontrar el proceso de la plasmólisis, que no es más que la membrana plasmática se separa de la pared. Es como si la célula se deshidratara. Y al deshidratarse se comprime, se comprime, se comprime, hasta que nuestra membrana, ¿ves aquí los huequitos? Se separa de la pared. El otro medio que vamos a encontrar es el medio hipotónico, que el agua entra a la célula. Y la célula puede lisar. Aquí está, no sé si es inglés o qué idioma es, pero esto es lisar.
¿Qué es lisar? Pues, hablando mal y pronto, es que la célula explota. Si aquí hemos dicho que es como si acabáramos de pinchar un globo y se hubiera quedado así en el suelo, pues esto sería el mismo momento en el que pinchamos el globo, ¿vale? Ya que explota. Es como si llenáramos mucho un globo hasta que explota. Y lo mismo que antes, el agua evidentemente pues entra a la célula, el volumen sube y la presión osmótica baja. Y en las células vegetales, que sabemos que son muy diferentes a las animales, se pasa el proceso de la turgencia, perdón, en el que la célula se hincha hasta el límite de la pared celular. ¿Puede llegar a lisar una célula vegetal? No es común, ya que esta pared, que ya hablaremos en temas más adelante, es de celulosa y es muy resistente, por lo que no es común que la célula lise. Más que nada, el término de lisar lo tenéis que decir aquí. Vale, la difusión, que es la repartición homogénea de un fluido en el seno del otro al ponerse en contacto. Es muy sencillo. Si aquí tengo un fluido y aquí tengo otro, cuando los pongo en contacto, por ejemplo, estas moleculitas se van para arriba y esto queda así. Ya está, no es más que eso, es algo muy sencillo. La diálisis, que es la separación de las moléculas de una disolución con dos tipos de solutos a través de una membrana hasta conseguir que queden separadas. Os lo voy a decir en castellano. Si yo estos circulitos negros que tengo son cacahuetes y estos moraditos son almendras, lo único que quiero tener es aquí los cacahuetes, por ejemplo, y aquí las almendras. Y lo único que voy a hacer en este proceso es que, por ejemplo, las almendras pasen aquí a través de nuestra membrana y ya está. ¿Ves? Aquí vais a... No se ve muy bien en la imagen esta, pero aquí vemos que nuestros cacahuetes se han quedado aquí y aquí se han quedado nuestras almendras. Ya está. Y ahora vamos al tema de las vitaminas, que no es un tema muy común, pero que sí que es muy importante porque hay preguntas en selectividad que, pues que han preguntado, ¿no? Vale, vamos a encontrar, ahora os explico lo que son las vitaminas, dos tipos, las hidrosolubles y las liposolubles. ¿Pero qué son? Pues son biomoléculas orgánicas. Quedaros siempre con este principio de definición a partir de ahora, ya que los 4 temas siguientes van a ser biomoléculas orgánicas. Son de diferentes naturalezas químicas, realmente no merece la pena ponerse a decir en dónde se sitúan, pero que se precisan en muy pequeñas cantidades, pero son esenciales para la vida, ¿no? Para el funcionamiento correcto del organismo. Y los animales, que está mal escrito, no pueden fabricarlas. Las hidrosolubles son las que se pueden disolver en agua y se transportan bien en sangre. Y se dividen en vitaminas del complejo B y vitamina C. Las vitaminas del complejo B, como la B9, que se habla mucho en los embarazos, es el ácido fólico y se encarga del metabolismo de los aminoácidos y los ácidos nucleicos. Su ausencia puede provocar, vamos a poner esto en otro color, la espina bífida. Bien, y la B12, que es para el funcionamiento neuronal, su ausencia puede provocar la anemia perniciosa. Esta la podéis tener bastante presente la gente que seáis veganos o vegetarianos. La vitamina C, que interviene en la fabricación de colágenos y, ojo, cuidado, esto es pregunta de selectividad, produce el escorbuto. Una de las preguntas de pensar que encontramos en selectividad es que los marineros, antiguamente, cuando todo el mundo sabía que al no haber tanta tecnología como la que hay ahora, pues eran viajes de una larga duración en la que pues no consumían alimentos frescos, ya que cuando pensamos en vitamina C pensamos en los cítricos, no en las frutas, entonces pues no había manera de que tuvieran alimentos frescos en esa época y más en algo tan prolongado porque los alimentos se podrían. Entonces nos pregunta que algunos de los marineros sufrían de escorbuto, que es una enfermedad que hincha las encías de los dientes y puede hacer que se te caigan los dientes, ¿no? Y es por esto, por la ausencia de vitamina C, que es muy importante. Y esto es una pregunta de selectividad.
Y finalmente las vitaminas liposolubles, que son de naturaleza lipídica, por lo cual esto hace que no sean solubles en agua. En el que encontraríamos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. La vitamina A, que es buena para la percepción visual y que su ausencia puede provocar la ceguera nocturna. La vitamina D, que provoca el raquitismo y que es para la reabsorción de calcio en sangre a los huesos. La vitamina E, que es antioxidante, esta, para acordaros, podéis decir que estaba que está en las cremas y en productos de belleza. Y la vitamina K, que actúa en la protombia y que es necesaria para la coagulación en la sangre.